2. Y ya estamos en vivo. Hola Dani, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, gracias a Dios. Aquí estamos listos ya para el estudio. Excelente, excelente. Bueno, y para todos los que nos ven, vamos a continuar con el estudio verso a verso del libro de Juan y vamos a la Biblia para iniciar este estudio. Y nos habíamos quedado en Juan capítulo 3 desde el versículo 22. Y solamente para entrar en contexto, el contexto anterior es la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Entonces, bueno, al final de este video vamos a tratar de poner también ahí la liga para el anterior, para que puedan conectar. Y bueno, aquí la Reina Valera titula El amigo del esposo. Si quieres iniciar, Dani. Inicio leyendo muy bien. Adelante. Dice el verso 22, dice, después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Y respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, no soy el Mesías, no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Igual y le paramos tantito ahí, ahorita le seguimos ahí con los que siguen. Pues aquí prácticamente nos está hablando como de una discusión, o el tema de que se está tratando aquí es en relación a la purificación o la inmersión, ¿no? Que hacían pues los discípulos de Juan y que ahora están haciendo, pues está haciendo Yeshua. Ellos están poniendo su vista en, pues como que en los discípulos, de que los discípulos de Juan se están, el verso, bueno, dice, el verso 26 dice, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba sentado contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Siento que de alguna manera lo que están viendo los discípulos de Juan se están centrando un poco en la cuestión de la purificación y de la inmersión. Recordemos que lo que es el agua se usaba pues en el Tanaj, o en lo que es la Torah, para cuestiones de purificación, de consagración sacerdotal, de una preparación para acercarse a Dios. Entonces, ellos están centrando en el punto de lo que es la función del agua, pero no se están centrando realmente en quién es el que purifica realmente, quién es el que nos limpia de nuestro pecado, de nuestras maldades, quién es el que tiene el poder de hacer una transformación en nuestro corazón. Y siento que de alguna manera la respuesta de Juan va más en tono a quién quién es Yeshua, quién es el Mesías, en torno a revelarles la verdad en relación a él. O sea, los discípulos estaban viendo las cosas terrenales, a final de cuentas, ¿no? Pero aquí más adelante Juan nos va a revelar de alguna manera la identidad de quién es el que ha llegado o quién es aquel al que él le prepararía el camino. No sé si quieras agregar algo ahí, Iván. Bueno, aquí como bien dices, podemos detectar, por ejemplo, que ahora el mismo Jesús está bautizando, ¿no? Por ejemplo, esto precisamente que dicen los discípulos de Juan, le dice, mira, que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Entonces, este bautizo es precisamente esta purificación, es una inmersión en agua para purificación. Y bueno, esto que es en lo literal, también tiene un eco en lo espiritual. Y me viene a la mente el versículo en donde Efesios 5:26, en palabras de Pablo, vamos a verlo.
hablando del mismo Jesús, de Yeshua, dice esto: maridos, amen a sus mujeres, dice, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, esta palabra purificado es la palabra en griego katsarizo. Es la misma palabra que usó, por ejemplo, aquí en palabras de los discípulos de Juan. Dice, entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Esta palabra purificación, vamos a ver. Le voy a dar un clic. Es la misma palabra katsarismos, que es un lavamiento, ¿no? Es la misma palabra que esta, lavamiento. Perdón, no, purificación. Purificado. Vamos a darle un clic aquí. Es katsarizo. Entonces, el punto es que esto que es en lo literal tiene, digámoslo así, también su cumplimiento en lo espiritual. El agua es un material que apunta a la palabra. Dice, para santificarla, habiéndola purificado, o sea, a la iglesia, a los creyentes, en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, ¿qué opinas ahí, Dani? Totalmente de acuerdo. Ahí lo que es el lavamiento físico con agua, pues como ya lo habíamos comentado en estudios anteriores, nos apunta a lo que es también tiene su cumplimiento pues espiritual de alguna manera en cómo, como bien lo dices, la palabra es la que nos purifica, es la que al momento de ser expuestos a ella nos va quitando todas nuestras impurezas o nos va limpiando de todo pecado. En Tito 3:5, si me puedes apoyar también con esta cita, también habla algo relacionado con este lavamiento. Dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Yeshua nuestro Salvador. Aquí vemos cómo también se cumple ese lavamiento y esa regeneración que es a través del Espíritu, pero al momento de los creyentes al ser expuestos en la palabra o al meditar en ella, nos vamos pues despojando de todas nuestras impurezas, vamos dejando atrás todo aquello o aquellas obras de maldad en las cuales caminábamos, y al momento de conocer la justicia de Dios, su plan y su propósito a través de la palabra, pues vamos caminando ahora en una nueva vida, ¿no? La nueva vida del creyente que el Mesías nos da. Bueno, hace rato que hiciste mención a esto, dice, por el lavamiento de la regeneración. Dice, y por la renovación del Espíritu Santo. Y me vino a la mente también el mismo Pablo en Efesios. Dice que hay que renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Dice, y vestidos del nuevo hombre. Entonces, esta renovación es en el espíritu de nuestra mente, es esta misma renovación del Espíritu Santo, por el lavamiento de la regeneración. Como bien lo citaste hace rato, que yo hago esa misma conexión, la palabra de Dios es ese mismo espíritu que nos renueva precisamente nuestra mente. Y hay un versículo que es Juan 6:63. Dice esto en palabras del mismo Yeshua, dice, el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras, dice, que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a la parábola del sembrador, en esa parábola del sembrador que vemos en Marcos 4, veámosla rápido. Es esta. Si la quieren ver toda es interesante, pero yo me quiero ir a las conclusiones de Jesús, porque Yeshua ya nos va a decir cuál es esa semilla. Aquí. Dice, ¿no saben esta parábola? ¿Cómo pues entenderás las parábolas? Dice, el sembrador es el que siembra la palabra.
Entonces, aquí lo que nos está diciendo, en palabras de Jesús, que esta semilla que sale a sembrar el sembrador es la palabra. Entonces, si la semilla es eso que se injerta en nuestro corazón, porque como bien dice aquí, dice, por ejemplo, nos da la explicación de cuál es la semilla de las que caen junto al camino. Dice, es en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que fue sembrada en sus corazones. La palabra de Dios, sí, es sembrada en nuestros corazones y esa sería como la semilla, ¿sí? Entonces, estas mismas palabras que dice que Él nos ha hablado son espíritu y son vida. O sea, esa semilla que se siembra en nuestros corazones es precisamente ese espíritu. Y esas mismas palabras, ese mismo espíritu es el que nos invita a Pablo a que nos renovemos. Dice, y renuévense, dice, en el espíritu de su mente. Lo que hace rato estábamos viendo, dice, por el lavamiento de la regeneración. ¿Cuál es el lavamiento de la regeneración? Lo que vimos hace rato en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios es esa misma agua que nos lava y nos regenera, ¿sí? ¿Qué nos regenera? Nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestra conciencia. ¿Qué opinas, Daniel? Sí, totalmente de acuerdo. Es la exposición a la palabra la que a final de cuentas causa esa renovación o ese cambio en nuestro corazón, ¿no? Es Él el que nos hace capaces de caminar en su voluntad y que poco a poco nosotros vayamos respondiendo a esa verdad y despojándonos de todas nuestras impurezas. No sé en cuál nos quedamos. Aquí, en el 25. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Muy bien. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo siento que en este último verso Juan pues responde con humildad y reconoce eh, que lo que está haciendo Yeshua a final de cuentas es algo otorgado por Dios. O sea, que lo que él hace a final de cuentas lo hace con autoridad porque Yeshua proviene de Dios. No hay nada que pueda recibir el hombre, o en este caso Yeshua, si no le fuere dado del cielo. Porque Pudiéramos decir que es una transición, Dani. O sea, por ejemplo, aquí lo que veo también es que quien lo hacía antes era Juan. Después que aparece el Mesías, el mismo Juan reconoce que ahora quien bautiza es Jesús, como si fuera una transición. Ahora en la anterior son los sacerdotes y ahora el sacerdocio es traspasado a Jesús. Ahora Jesús es quien nos limpia. sí, mira, yo lo que alcanzo más o menos a comprender, más adelante Juan explica la cuestión del esposo. De hecho, si nos vamos hasta arriba, lo que es el título que le pone la Reina Valera esta porción es el amigo del esposo. Yo creo que eso explica la pregunta que haces, porque Juan dice, o sea, de alguna manera nos dice que yo no soy el esposo, sino soy el amigo del esposo. Más adelante vamos a llegar a esa porción, en donde a final de cuentas Juan reconoce que él había sido enviado para preparar el camino. No es de que él esté preparando su camino, sino que en esta porción Juan ya había identificado a Yeshua, que él es el Mesías, que él era el Cristo, que él era aquel profeta o aquel Mesías profetizado en las Escrituras. Por lo tanto, en este momento reconoce que él es el que se tiene que levantar, el Mesías, no tanto él, y con humildad responde, y más adelante vamos a ver que él dice, yo soy el amigo, no soy el esposo. Entonces, en la cuestión que comentas tú, que es una transición, yo lo veo que Juan reconoce muy bien el papel al cual fue llamado, o la asignación de parte de Dios, de que es alguien que está preparando el camino para la llegada del Mesías de Israel, ¿no? De Yeshua. Totalmente de acuerdo. Entonces, fíjense aquí también, si quieres, continúo leyendo para avanzar. Dice Eh, el 27.
respondió Juan y dijo: "No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo". ¿Sí se me escucha, verdad? Sí. Sí. Sí, lo que mencionas, ¿no? La autoridad, lo que reconoce el mismo Juan, que él tiene autoridad, ¿no? Jesús tiene esta autoridad que dice que le es dada del cielo. Dice: "Ustedes mismos me son testigos de que dije: Yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él". ¿Quieres aquí comentar algo, Dani? Pues yo creo que es precisamente lo que platicábamos, ese reconocimiento y esa humildad y ese entendimiento y esa conexión de Juan, el inmersor, de Juan el Bautista con el Eterno, de conocer las Escrituras, de estar en una continua comunión con Él, en donde reconoce su papel dentro del plan divino y dice: yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de Él. Y esto nos hace alusión. No sé si recuerdes o si podamos buscar el pasaje de Isaías en donde dice que vendría alguien a preparar el camino, Ah, sí, sí, sí. haciendo referencia completa a lo que es Juan el Bautista. Y yo siento que pues, Juan se está pegando a este texto de Isaías, ¿no? En donde alude a esta parte diciendo que vendrá alguien a preparar el camino. Eh, Déjame te lo busco, es Isaías 43. ok, Aquí está. ahí viene, dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Adonai, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Dice: todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Esta parte me habla como de una restauración, ¿no? Y de que todos aquellos altivos pues, se van a tener que humillar y todo lo torcido se tiene que enderezar. O sea, habla de una restauración. Entonces, esta restauración sucedería ya que Juan preparara el camino, pues vendría el Mesías a hacer su papel de restauración en el pueblo de Israel. Fíjate qué interesante porque lo que nos dice aquí Isaías, preparen camino ¿a quién? Exactamente, sí, 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 A totalmente. Dios, a Jehová, ¿no? Sí, es que sí lo dice, nada más que lo dice en misterio y en sod, pero claramente vemos la identidad del Mesías, de quién es él. Y fíjense cómo dice esto también, dice: "Y se manifestará la gloria de Jehová". ¿Y te acuerdas lo que vimos en el capítulo 1? Cómo en palabras del mismo Juan nos dice, hablándonos de Jesús, de Yeshua, dice: "Y vimos su gloria, Ah, gloria, gloria gloria al como la del unigénito. unigénito del Padre". Vamos a verlo así nada más para Muy bien. recordar. Déjenme nada más ver dónde estaba. Aquí. Es Juan 1:14. Dice: "Y aquel verbo", hablándonos de Jesús, dice: "fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre". Entonces, pudiéramos decir que de alguna manera Juan también está, confirmándonos Isaías 45. Juan el Bautista, porque bueno, hay que saber, uno es Juan el apóstol, el que o al que se le adjudica el evangelio de Juan, pero este Juan el apóstol, el que escribe el evangelio de Juan, o más bien a quien se le adjudica el evangelio de Juan, no es Juan el Bautista. Claro. Juan el apóstol habla de Juan el Bautista, pero no son los mismos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque aquel que iba a preparar el camino para Jehová, esta voz que clama en el desierto de esta profecía de Isaías es Juan el Bautista, no es Juan el apóstol, ¿sí? Pero lo que nos dice Juan el apóstol, al quien se le adjudican el Evangelio de Juan, esto que estamos viendo aquí del lado izquierdo, nos confirma lo que se dice en Isaías 45, dice: "Ya que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre". ¿Y qué dice aquí Isaías? "Y se manifestará la gloria del Señor, y toda carne juntamente la verá". Pues sí, en efecto, en ese primer Por si siglo. quedaba una duda respecto a la identidad del Mesías, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al menos aquí estamos viendo precisamente que Juan está confirmando
Isaías 45. Amén. Así es. Entonces, continuamos, Dani, si quieres. ¿En cuál nos quedamos? En Vamos desde el 28. el 28. ¿Verdad? Dice, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, el Mesías, sino que soy enviado delante de él. Y aquí empieza algo interesante. Dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca para que yo mengue. Y aquí está bien interesante porque empieza a Juan a mencionar un lenguaje o unos conceptos que la Torá ya nos había mencionado, que viene siendo la esposa y el esposo. Y esto es algo bien importante porque lo que es el esposo se relaciona pues con el eterno, con Dios, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en Isaías 54, del 5 al 8. Déjame lo pongo para ver. Sí, Isaías 54. sí, del 5 al 8. Dice, porque tu marido es tu hacedor, Adonai de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor tu Redentor. Entonces aquí vemos un texto que nos habla lo que es el Tanaj, de cómo a Dios, al Eterno, al Señor se le atribuye ese título de el esposo. Y vamos a confirmarlo también con otro texto, por ejemplo, pues está Oseas 2, 19 y 20. Hay varios textos, muchos textos que nos hablan de este concepto del esposo. 2:19 al 20, bueno, nos dice, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás al Señor. Digo, apunté a otros textos más, pero creo que es claro y cualquiera que se ponga a indagar o investigar este concepto del esposo se va a dar cuenta que el Tanaj siempre nos muestra al Eterno como el esposo y a lo que es el pueblo de Israel lo conecta con lo que es la esposa. Entonces, en esta porción que estamos estudiando, Juan empieza a introducir este lenguaje del esposo y la esposa. Si le regresas tantito, por favor, Iván, al libro de Juan. Y lo que menciona, dice, el que tiene la esposa es el esposo, más el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Fíjate que este pasaje a mí me remite o alude también a lo que es la porción de la Torá en Génesis. No sé si recuerdes la historia de Abraham y su siervo Eliezer. Sí. De cómo Abraham le encomienda una misión a este miembro, a este siervo, en donde le pide conseguir una esposa para su hijo amado. Entonces, el papel de Eliezer es ir y buscar a esa mujer, a la mujer indicada, para Isaac en este caso. Y cumple su misión y cumple su función y a final de cuentas se goza cuando Isaac encuentra a Rebeca. O sea, lo que es el encargo de su amo se ve cumplido, ¿no? Y aquí lo que vemos es algo muy similar. Juan el Bautista fue asignado o fue, de alguna manera, Dios le dio una asignación de preparar el camino. Y lo que está diciendo aquí Juan es, yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Entonces, Juan el Bautista se está gozando que ese novio que conecta con Isaac, Yeshua, ha encontrado a la esposa, que es el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, prácticamente es un paralelo
si nos damos cuenta de la historia de Abraham, de Eliezer, de Isaac y de Rebeca, de cómo Juan fue enviado con un propósito y que ahora Yeshua, el esposo, como se menciona en esta parte, ha encontrado a la esposa que es el pueblo de Israel. ¿Cómo se le llama en las bodas, por ejemplo, actuales? Me vino a la mente. No sé cómo lo ves tú. Cuando, por ejemplo, las mujeres tienen sus compañeras y también los hombres, el hombre que se va a casar tiene como los amigos, ¿no? Como que, bueno, no sé cómo se le llame. En el caso de las mujeres es las damas. En Ándale, las el, damas. en el caso de las bodas hebreas, hay un concepto, no recuerdo el término en hebreo, pero hay un concepto de un amigo más cercano al novio, que él se hace como el responsable, el organizador, para que todo salga de la manera correcta en lo que es la boda. Y una vez que el novio tiene ese encuentro con la novia, pues él hace de cuenta que ya cumplió su función y el evento no se centra en el amigo del novio, sino que en el novio pueda tener ese encuentro con la novia a final de cuentas, ¿no? Entonces también está haciendo alusión a las bodas hebreas. Amén, pues sí, totalmente. Y bueno, solamente para recordar, al menos en mi punto de vista, Dani, déjame ver qué opinas. Aquí es donde se firma este contrato matrimonial que es Deuteronomio 26. Y yo les voy a decir por qué pienso lo que pienso. A ver qué opinan ustedes también ahí los que nos ven. En las bodas hay una parte en donde, ¿cómo se dice, Dani? Cuando los votos, Los votos. se firma un compromiso de parte de cada uno de los dos, ¿no? Tanto el esposo como la esposa. Y esto es lo que siento que veo aquí. Por ejemplo, dice aquí Deuteronomio 26, 16, dice, Jehová o el Señor tu Dios te manda hoy que cumplas. Aquí es palabras de Moisés hacia el pueblo, ¿no? Dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, o sea, la ley. Cuida pues de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Has declarado. O sea, ¿quién ha declarado? El pueblo de Israel. Ya vimos ahorita todos los versículos que nos compartió hace rato Dani, que Israel es la novia, Israel es la esposa, ¿sí? Entonces, cuando dice aquí, has declarado, aquí has declarado apunta precisamente a la esposa, a Israel. Dice, has declarado solemnemente hoy que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos y escucharás su voz. O sea, escuchar su voz es precisamente andar en sus caminos, guardar sus estatutos, sus mandamientos, sus decretos, ¿sí? Y Jehová ha declarado, aquí está, ¿no? Por ejemplo, la declaración o los votos de la esposa y los votos del varón. En este caso, Dios es el esposo. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones, y que hizo para honor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo al Señor tu Dios, como Él ha dicho. Entonces, no sé cómo veas tú, Dani, pero aquí yo veo precisamente esta declaración de votos, tanto de la esposa como del esposo, ¿sí? Sí, yo creo que sí, o sea, lo que es en esta porción, en este texto, sí nos hace alusión a lo que son esos compromisos o votos que hacen las dos partes en este tema del que estamos tratando de, pues, del esposo y de la esposa. Entonces, pues bueno, vemos, por ejemplo, también se cae, hace rato estábamos viendo los versículos que compartiste, que esto hace alusión también a proféticamente a algo a futuro, ¿no? O sea, no es algo que podamos decir que ya se cumplió. Si esta boda viene aún, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que no hay un cambio de iglesia. La iglesia siempre es la misma. Hace rato veíamos, por ejemplo, déjeme nomás, lo vuelvo a poner. Aquí, ¿no? Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. La iglesia, ¿sí? Se argumenta que apunta a los creyentes gentiles, ¿no? Que ya Israel ha quedado de un lado, pero bueno, ya vimos este compromiso que se había hecho con Israel. Dice, y se entregó a sí mismo por ella.
O sea, Jesús, Yeshua, se entregó a sí mismo, ¿por quién? Por la iglesia, porque Cristo, como dice aquí, amó a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, o sea, como una esposa, una iglesia gloriosa que no tuviere mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuere santa. Hace rato habíamos visto, déjame lo pongo de este lado, fíjense, porque esto es interesante, los conceptos y la terminología que usa también la Biblia. Les había puesto Deuteronomio 16:17. Si era ahí, déjame me acuerdo. Espérame. Es 26:17. Aquí está, ¿no? Cuando dice, nos está hablando de la obediencia a los mandamientos y dice, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido para que guardes sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo para gloria y fama y gloria y para que seas un pueblo santo. Fíjense cómo el concepto de santidad que estamos viendo aquí en el Antiguo Testamento, bueno, aquí también nos está apuntando a lo mismo, a esa misma santidad, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que nosotros somos santificados? ¿Cómo se santifica, por ejemplo, la novia en el lavamiento del agua por la palabra? La palabra es aquello que nos santifica y la palabra son los mandamientos. Cuando la novia guarda los mandamientos, cumple sus votos, ¿sí? Es lavada por eso, por esa misma palabra, por los mandamientos, y se convierte en santa. Entonces, Jesús lo que quiere de su novia, de la novia, es que se santifique con la palabra, ¿sí? Entonces, de esa manera, como dice aquí, para que fuera santa y sin mancha. ¿Qué opinas, Dani? Sí, completamente de acuerdo. Hay un texto también en Apocalipsis 19:7 que también, apoyando un poquito lo que estás comentando, que nos habla de las bodas del Cordero y cómo también conecta, mira, dice el 7, gocémonos y alegrémonos y demos la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y luego nos dice, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Entonces, para que lleve esa culminación y para que llegue ese momento de lo que es las bodas del Cordero, del Mesías, con su esposa, con el pueblo de Israel, tiene que haber una preparación. Aquí dice, y su esposa se ha preparado. Debe haber un lavamiento, debe haber una regeneración, debe haber un cambio en donde esa esposa cumpla sus votos, cumpla sus mandamientos, y el 8 nos lo confirma. Para que sea vestida con lino fino, limpio y resplandeciente, es necesario que cumplamos sus mandamientos. Dice, porque el lino fino son o es las acciones justas de los santos, que es caminar en su voluntad y practicar la justicia de Dios, ¿no? Amén, amén. Y fíjense, hay varios textos, así nada más, porque es interesante cómo es que nosotros verdaderamente somos santos. Hace rato vimos en esta declaración de votos que lo que nos pide a nosotros, o el compromiso que debemos hacer nosotros, o la iglesia, o en este caso la esposa, es andar en los mandamientos de Dios. Entonces, de esa manera Dios nos santifica. Eso también lo vemos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, en el versículo 9. Fíjense aquí, dice, te confirmará el Señor por pueblo santo suyo. Fíjense, aquí dice, te va a confirmar Dios, el Señor, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, ¿cuándo? Guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. O sea, si tú no guardas los mandamientos del Señor y andas en sus caminos, tú no puedes ser, por más que seas, y esto es importante señalarlo, por más que seas descendencia de Abraham, por más que tengas esa conexión directa de sangre, tú no puedes ser parte del pueblo de Dios, tú no puedes ser la esposa de Dios porque no te estás sujetando a aquello que te santifica. Tienes que ser lavado por el lavamiento del agua de su palabra, que son sus mandamientos. Si no hay ese lavamiento, ¿sí? Por sus mandamientos, entonces no hay, tú no,
bueno, una persona que se jacte, por ejemplo, de ser hijo de Abraham o descendencia de Abraham, si no se quiere sujetar a los mandamientos, a la ley de Dios, no puede ser parte de esta esposa, de esta, sí, pues de la esposa de Israel. ¿Qué opinas, Dani? Ya, estás muteado. ¿Me escuchó? Sí, ahí ya te escucho. Sí, ya totalmente de acuerdo. Para permanecer y para poder llegar a este punto que nos menciona Apocalipsis de la culminación y las bodas del Cordero, pues es completamente necesario permanecer en su voluntad, cumplir sus mandamientos, y lo que alude a esos votos del contrato matrimonial, ¿no? Entre las dos partes, tanto del esposo como de la esposa. Entonces, en términos nupciales o en términos de una boda, en este caso hebrea, pues es necesario sujetarnos a esos votos, caminar en ese contrato que ha sido establecido para poder permanecer en esa unión con lo que es el esposo, ¿no? Y poder llegar a las bodas del Cordero. Fíjate, nomás para complementar esto que estamos platicando, aquí es Mateo 3, 8 y 9, en palabras del mismo Juan el Bautista, en un reclamo a los fariseos. ¿Qué les dice? Hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? O sea, arrepiéntense de sus malas obras, vuelvan a hacer las cosas buenas, las obras hechas en Dios, los mandamientos, la obediencia a los mandamientos de Dios. Dice, y no piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras, ¿sí? Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. O sea, todo árbol, toda persona que no obedece los mandamientos de Dios no puede ser parte de la iglesia gloriosa que es lavada por el lavamiento del agua de la palabra. Necesitan alinearse pues a los mandamientos de Dios. Y aquí es donde entramos los gentiles, porque todos los gentiles que sí nos alineamos a la palabra de Dios somos parte también de la iglesia y somos parte de Israel, porque el pueblo de Dios, Israel, no es tanto o no apunta tanto a lo sanguíneo, sino en lo espiritual. Y ahí me viene a la mente, por ejemplo, Gálatas 3:16, creo que es. Vamos a ver si no me equivoco. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, dice, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, la simiente es Cristo, pero creo que estaba buscando. ¿Te acuerdas dónde dice de que si son del Mesías, linaje de Abraham son? Gálatas 3:29. Ah, bueno, viene a la par con esto. Por ejemplo, aquí, esta simiente de la que habla Pablo, dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Esta simiente a la que se refiere, el mismo Pablo nos dice que es Cristo, la cual es Cristo. Entonces, yéndonos un poquito más abajo, ¿dónde me dijiste que estaba? Gálatas 3:29. 29. Sí, aquí. Dice, y si ustedes son de Cristo, si ustedes son de la simiente, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. O sea, nosotros somos parte del pueblo de Israel, somos parte de este linaje de Abraham, a quien se le hizo la promesa de parte de Dios, ¿sí? Y ahí se cumple lo que hace rato leímos en palabras de Juan el Bautista, que Dios puede sacar hijos de Abraham de debajo de estas piedras, de debajo de las piedras. O sea, ¿qué les dice a los fariseos? No se jacten. Sí, Entonces, nosotros ahí entramos como invitados. amén. Fíjate que eso que mencionas es bien importante, porque lo que mencionas, por ejemplo, el texto que comentaste, que decía que el hacha ya está puesta a la raíz, hace alusión para todos aquellos que no, dice, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo el árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Recordemos que para llegar a esas bodas del Cordero, pues es necesario el cumplimiento de los votos en el contexto de una boda hebrea. Pero en el caso de los mandamientos y en el caso de los votos, pues habría que apegarnos a lo que Dios nos había solicitado o nos había pedido para
permanecer en su voluntad. Y de alguna manera, si recordamos en Deuteronomio 18:18, donde hace alusión a ese profeta que vendría y que hablaría sus palabras, que también, fíjate, sí, bueno, lo vemos en Deuteronomio 18, dice, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Y vamos a ver qué significa yo le pediré cuenta. Si nos vamos a Hechos 3, 22, 23. Dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de en medio de vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas a todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Entonces es bien importante entender esto a la luz de Romanos 11, cuando vemos que muchas ramas fueron desarraigadas. Ese olivo, muchas ramas fueron desgajadas. ¿Por qué fueron desgajadas? Por su incredulidad. Entonces, la importancia de Deuteronomio 18:18 radica en que todo el Tanaj y toda la Torá apuntaban a la profecía del Mesías de Israel. Entonces, una vez que el Mesías aparece en el pueblo de Israel, necesitamos creer en él, necesitamos creer en su sacrificio, en su obra de redención. Y todo aquel que no crea que es la provisión de Dios a través del cual podremos tener un acercamiento correcto con él, pues será desarraigado. Por lo tanto, Romanos 11 nos dice que muchas ramas fueron desgajadas y que como los que deberían de creer no creyeron, pues ahora fueron injertadas, incluso olivo silvestre, ¿no? En su lugar, que era un propósito y un plan a final de cuentas para que todas las naciones pudieran alcanzar esta misericordia del Padre, porque Él sujetó a todos a desobediencia para poder tener misericordia de todos. Pero es bien interesante cómo esta instrucción de Deuteronomio 18:18 trae esta consecuencia de que hasta la fecha los judíos se jactan de obedecer y de caminar en la voluntad del Eterno, pero no reconocen a ese profeta de Deuteronomio 18:18 y pareciera que no ven lo que, bueno, ellos a lo mejor no toman en cuenta Romanos 11, pero vemos claramente la instrucción de cómo los pediría cuentas, ¿no? En Deuteronomio 18:18 y cómo esto hace eco en el libro de Hechos que acabamos de leer. ¿Qué opinas, Dani? Por ejemplo, al menos mi postura, lo que podemos ver en la actualidad en el pueblo de Israel, y a lo mejor aquí ya me estoy metiendo en donde no debería, para no politizar esto, pero el punto es que yo veo en el pueblo actual de Israel algo muy parecido de lo que sucedía el primer siglo. Sí, Mandamientos y tradiciones de hombres que dejan de lado los mandamientos de Dios. sí, yo el pueblo de Israel lo veo, el pueblo de Israel de la Escritura, el pueblo bíblico, son todos aquellos que siguen o sea, lo que son los nacidos de lo alto, lo que es esa simiente incorruptible, habla de personas que han sido renovadas y regeneradas a través del sacrificio del Mesías como acceso, porque Él es la puerta, y caminan en su voluntad. Pero alguien que no ha reconocido a este Mesías, pues se me hace imposible que haya una regeneración y pueda haber un cambio. Al contrario, yo lo que veo actualmente es un pueblo que se conecta más con lo de Gálatas, que simplemente creen que a través de la circuncisión van a ser pueblo de Dios o van a ser justificados. Y muchos pueden ir mexicanos de Israel, pueden ir de Argentina, pueden ir de cualquier parte del mundo, y por el hecho de estar circuncidados, los hacen judíos y a través de mandamientos de hombre ya se autonombra pueblo de Dios, que yo veo algo bien distinto a lo que la escritura nos marca. Fíjate, eso que estás mencionando es lo que nos dice también aquí en palabras de Juan el Bautista. No piensen decir dentro de ustedes mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. O sea, la jactancia del simple hecho de sentirse el linaje de Abraham no es suficiente. Como bien lo mencionas, yo también opino lo mismo.
hasta que no acepten al Mesías, no tienen esa redención de pecados. ¿Por qué? Porque el templo quedó descontinuado, ¿sí? Ya la presencia de Dios, por más que se construya un templo nuevo, no está en ese templo. Entonces, aunque ellos guardaran la Torá, aunque dijeran de un momento a otro, vamos a guardar perfectamente la ley sin agregados, sin mandamientos de hombres, necesitan a Yeshua, porque sin Yeshua no hay ese sacrificio por sus pecados. Entonces, no puede haber perdón, ¿sí? No puede haber justificación delante de Dios si no se tiene la combinación del sacrificio, ¿sí? Que ya no puede ser del templo por animales, porque ya hay un solo sacrificio, que es el del Mesías, porque el templo o los sacrificios del templo han quedado de lado, ya no tienen validez delante de Dios y andar correctamente en los mandamientos de Dios. Es correcto. Sí, es un tema muy sensible y muy delicado que, pues, a veces uno tiene que tratarlo con pinzas porque hay muchas formas de verlo, pero pues tenemos que irnos a lo que dice la Escritura, a final de cuentas, de quién es el Israel de Dios, ¿no? Amén, amén, amén. Ese remanente escogido que camina en su voluntad y que sigue sus mandamientos y tiene al Mesías. Pues lo dice también Apocalipsis 14:12, ¿no? De quiénes son esos santos. Vamos a verlo, vamos a verlo. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos es el pueblo de Dios. Dice, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Sí? Es correcto. Es necesaria esas dos partes, ¿no? Los mandamientos y la fe del Mesías. Entonces, para cerrar esta parte, ya vimos esto que nos hace mención, o este título, por ejemplo, de la Reina Valera, el amigo del esposo, ¿no? Entonces, yo creo que abarcamos bastante bien, Dani, no sé qué pienses tú, todo este concepto, tocamos varios puntos que considero importantes, y no sé si quieras avanzar a esta parte o lo dejamos para la próxima, porque ya llevamos Sí, casi ya vamos. 50 minutos. Pues igual si quieres para la próxima lo podemos ver. O sea, ahí nada más de lo que vimos del esposo, quiero agregar un poquito de que a lo mejor para nosotros es un poquito nuevo estos términos del esposo, de la esposa, del amigo del esposo y de lo que es las bodas hebreas, pero si nos pusiéramos tantito, un poquito en la mente de un judío del primer siglo, en donde pues la cultura, o sea, ya ellos tienen en su mente lo que es todos estos elementos de una boda hebrea. Entonces, cuando Juan el Bautista les hace mención de estos conceptos, pues lo que les está diciendo, imagínate que les dice que aludiendo a Yeshua, que ha llegado el esposo. Entonces, si el Tanaj nos está diciendo en repetidas ocasiones que el Eterno, el Dios de Israel y el Creador de todas las cosas es el esposo y que el pueblo de Israel es esa esposa que por alguna situación o por el becerro de oro le dio carta de divorcio, pero ahora Juan le dice que lo conecta con Yeshua. Entonces, imagínate la mente de esos judíos del primer siglo, de esta revelación que les está dando Juan de la identidad de quién es este Mesías, de quién es Yeshua, ¿no? O sea, a lo mejor el impacto en la mente y las conexiones que hace un judío y que hacemos nosotros, pues es un poquito diferente, pero yo pienso que han de haber entendido y lo han de haber reconocido. Y a lo mejor muchos lo vieron y lo vieron más claramente y muchos lo rechazaron, pero esa alusión de Juan, pues imagínate, el esposo de profetizado o mencionado en el Tanaj, ¿no? Sí, fíjate, hace rato, qué bueno que lo mencionas, porque también yo quise comentar, pero se me olvidó, ¿no? Cuando dice aquí, ustedes mismos son testigos de que dije, yo no soy el Cristo, o sea, aquí nos está hablando Juan el Bautista. Entonces, esta alusión que dice, yo no soy el Cristo, ¿por qué lo menciona? Porque había una expectativa del Mesías, de todos los versículos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento, o como Daniel lo llama, el Tanaj, o la Biblia hebrea, apuntan, ¿sí? Precisamente a este Mesías, a este Cristo, a este ungido que iba a venir, que efectivamente podemos ver que es el esposo, ¿no? Es el Mesías, ¿no? Entonces, todo esto, por ejemplo, el Mesías, el ungido, es esto de Cristo, ¿no?
esta traducción es al griego. En el griego, Cristo significa ungido, una persona que se llena de aceite, que es ungido de aceite. Entonces, bueno, en la mentalidad hebrea, el ungido era el escogido por Dios. Por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos, ¿sí? Entonces, los reyes, por ejemplo, me viene a la mente el rey David también fue ungido, pero había un ungido, un Cristo, una persona que iba a venir, que es el que todas las profecías apuntaban a él. Entonces había una expectativa muy grande por este Cristo, pero Juan Bautista nos aclara que él no es ese Cristo, él no es aquel a que esperaban. De hecho, hay un versículo, nomás recuérdame, Dani, en donde dice, ha venido aquel del que habló Moisés, hablan los discípulos de Jesús. Déjame lo busco así rápido. ¿Cómo dice el verso? Ha venido aquel de quien habló Moisés. No recuerdo. Ahorita te digo, Juan 1:45. Vamos a verlo así rápido. Porque sí, o sea, solamente para confirmar que había una expectativa sobre este Mesías que había de venir, este ungido. Sí, mira, aquí dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. O sea, los profetas, la ley, son parte de la Biblia hebrea. Dice a Jesús, hijo de Nazaret, o sea, reconocen que Jesús es este ungido, es este Cristo. Y bueno, hace rato hice alusión a esto porque lo que nos dice Juan Bautista, él nos aclara que él no es ese que están esperando. Yo no soy el Cristo. Y bueno, Dani, no sé qué opinas, si lo dejamos hasta aquí o quieres agregar algo más. Sí, nada más digo, concluyendo de que lo que está haciendo Juan a final de cuentas es otorgándole a Yeshua una función o una identidad que le pertenecen a Yahweh. O sea, esta es la revelación de que lo conecta con ese lenguaje del pacto del esposo y la esposa y revela a los judíos en ese tiempo, en ese momento, de que pues Yeshua es ese esposo que mostraba lo que es el Tanaj y las escrituras, ¿no? Amén, amén, amén. Entonces, bueno, solamente como para dejar esto sobre la mesa, si queremos ser parte de esa iglesia gloriosa, tenemos que creer en el Mesías, muerte, vida, obra redentora, resurrección y la obediencia a los mandamientos de Dios sin mandamientos de hombres, ¿sí? Entonces, ser limpiados en la palabra de Dios. Y bueno, déjame nomás hago esto, volvemos a poner aquí. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado, espero que sea de mucha bendición para todos. Y bueno, también si llegaste aquí y te parece interesante, pues dale un like, compártelo. Y bueno, solamente para recordar aquí los canales, tanto de un servidor como el de Dani. El de Daniel es Lámparas Encendidas MX. Déjame solamente lo busco, Dani, porque es interesante, es bueno que ellos o la gente que nos ve sepa nuestros canales. Lo puedes encontrar como lámparas encendidas, luz a las naciones. Vamos a ponerlo aquí para que. Lámparas encendidas, luz A a las las naciones. naciones. Entonces aquí ustedes ponen así en el buscador y aquí lo van a encontrar. Lámparas encendidas, luz a las naciones. Este es el canal. Yo ya soy suscrito y bueno, activo todas las campanitas. Y bueno, este es el canal de mi hermano Dani. Y el canal de un servidor, pues ya lo conocen, ¿no? Es este. Sabiduría Manantial de Vida. Y bueno, ahí está mi nombre. Ya también cambié la imagen. Sí, lo El logotipo. vemos, padre. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hacer una oración antes de cerrar la transmisión. ¿Qué te parece, Dani? En esta ocasión la hago yo, me toca a mí. Sí, sí, claro. Y bueno, Señor Creador, Rey Soberano, gracias, Padre, por permitirnos, Padre, ser parte de este proyecto tuyo, Padre, de llamar a tu pueblo de regreso a casa, mi Señor. Ayúdanos, Padre, y bendice esto que estamos haciendo, mi Señor, para que más personas puedan escucharte, mi Señor,
puedan escuchar tu palabra, puedan renacer también por la palabra, mi Señor, y puedan entender un poco más, mi Señor. Y límpianos a nosotros mismos con tu palabra, mi Señor. Y si compartimos cosas, mi Señor, que estamos malinterpretando, mi Señor, límpianos también de eso para poder compartir la verdad, mi Señor, y limpiarnos nosotros mismos. Te lo pido, mi Señor, en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, en el nombre de nuestro Salvador, Mesías y Rey, Yeshua, o como muchos de mis hermanos te conocen, Jesús. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien. Listo. Hasta luego a todos, cuídense mucho, que el Eterno los bendiga, que Dios los bendiga. Chao.